Buenos días, queremos dar hoy la bienvenida a Mateo Vintimilla. Él es un guitarrista clásico cuencano. Inició sus estudios en la Fundación de Festival de Guitarra Clásica Cuenca Ecuador, FICSE, y ahora está haciendo sus estudios en los Estados Unidos. Mateo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para compartir tus experiencias, tu trayectoria y lo que estás haciendo actualmente. Muchas gracias por la invitación primeramente y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. Para mí siempre es un gusto participar en este tipo de cosas. Mateo, cuéntanos cómo fue tu inicio en la música y cómo era el ambiente familiar en el que te desarrollaste en el momento que sentiste ese gusto por la música y concretamente por la guitarra. Bueno, es curioso, mi familia creo que no tuvimos músicos profesionales dentro de mi familia, pero siempre hubo un gusto por la música. Mi abuela le encantaba la música, mi abuelo también, mi tío era un gran pianista, desde muy joven él tocaba el piano, era un virtuoso. Eventualmente dejó, lo utilizó más la música como un hobby, pero siempre hubo interés. Mis primos mayores todos estudiaron piano. Sí, y sinceramente en mis primeros años yo no tuve mucho interés, siempre tuve la música presente, pero no tuve mucho interés hasta más o menos, creo que era séptimo de básica, tenía unos 10, 11 años, y me salió el gusto que era tocar guitarra eléctrica, y quería tocar guitarra eléctrica. Entonces mi papá me dijo que para tocar guitarra eléctrica primero tienes que tocar la guitarra de palo. Y era amigo de Carlo Magno, entonces me puse en clases privadas en la escuela de Carlo Magno, de la Fundación FICSE. Entonces yo llegué, pero yo siempre dije como que okay, tengo que aprender lo más básico y de ahí me voy de aquí y voy a tocar guitarra eléctrica. Pero no, tener un maestro con Carlo Magno y mi primer contacto con la guitarra clásica de por sí era hermanos de Carlo, entonces sentarme un día y él empieza a tocar y yo decía como que nunca en mi vida había pensado que era siquiera posible hacer música como esta. Entonces desde mi primera clase yo dije, no, esto es para mí, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Sí. Entonces se puede decir que la motivación vino de tu profesor, de tu maestro, en este caso de Carlo Magno García, profesor de la Fundación FICSE. ¿Y qué experiencias son las que recuerdas también de tus compañeros en ese ambiente de aprendizaje en la Fundación FICSE? Una de las cosas que más me gustaban a mí de la FICSE es que, bro, había muchos chicos de mi edad, tenemos muchos compañeros, todos estamos más o menos de la misma edad y teníamos, esa época la escuela era en una casa bien grande por el Remigio Crespo, en la Carlos Cueva y Remigio Tamariz más o menos. Y entonces era una casa enorme, tenía un patio gigante y entonces nosotros llegábamos, tocábamos, o sea, teníamos la lección y ya cuando nos teníamos que regresar, me acuerdo, yo empecé con mi primo Martín Granda, entonces éramos esperando el taxi y veíamos así toda la gente que estaba ahí y conversaban, jugaban, iban a la tienda. Entonces eventualmente ya no nos queríamos regresar, nos quedábamos con todos los chicos, con todos nuestros compañeros y entonces ahí conocíamos también a David Vázquez que estudió con nosotros en Estados Unidos mucho tiempo y no. Nosotros llegábamos allá, teníamos nuestras lecciones y pasábamos todo el día conversando y jugando, íbamos a la tienda y luego regresábamos a estudiar más. Entonces, después de un tiempo, creo que llegábamos y prácticamente pasábamos las tardes enteras en la FICSE, tocando guitarra todo el día, conversando y así. Mateo, y cuéntanos qué cualidades humanas debe tener un profesor para motivar así a su alumno y que luego esto le cambie la vida. Bueno, primero, la responsabilidad, la constancia. Carlos siempre hablaba de los alumnos como un proyecto, como algo
que lleva, ¿no es cierto? Lleva todo un proceso que es bastante a veces largo, pero al mismo tiempo los resultados que uno se va dando a través del camino motivan mucho. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es primero tener esa visión de poder ver las cosas a una escala más grande, no necesariamente como tener este alumno que toque y obligarle a que toque tal cosa y esperar a que sea bueno, ¿no? Sino dar todo el proceso, la paciencia. La paciencia es lo más importante. Paciencia tanto del profesor y también el poder enseñarle al alumno a tener paciencia. Súper importante. Y de ahí, bueno, hay muchas cosas que la música te va enseñando también. Si es que tú tienes un buen maestro que te enseña los valores de estudiar un instrumento, porque va mucho más allá de poder tocar algo, ¿no? O de poder presentarse en un escenario. El tener una constancia, el tener una paciencia, el saber ser objetivos, el autoanalizarte, el tener esa crítica y también saber sobrellevar esas críticas que no nos afecten emocionalmente, sino utilizarlas como lo que son, ¿no? Una herramienta de aprendizaje. Entonces, eso me parece lo más importante. Uno, tener esta visión a una escala más grande. Y dos, el poder tener esta paciencia y enseñar los valores que vienen, ¿no? con el instrumento y con la música en sí. Algún otro invitado nos contaba que los músicos se caracterizan por tener mucha paciencia, lo que tú dices, y repetir muchas veces un fragmento, una parte de una canción. Cuéntanos qué tiempo le dedicabas diariamente al estudio de la guitarra, porque eso es clave en cualquier instrumento. Claro. Bueno, todo, como decía antes, tiene su proceso, ¿no? En un inicio yo creo que a duras penas practicaba una hora diaria, a veces no practicaba ciertos días, ¿no? Era joven y todavía no tenía como ese interés. Me gustaba, pero te duelen las manos y estás sentado y tienes como que lidiar con todas estas cosas y se vuelve muy tedioso, pero poco a poco vas creciendo. Y sinceramente, no sé, llega un punto en el que algo hace clic y tienes como esta necesidad de tener la guitarra en tus manos. Entonces, en cuanto a una cantidad específica de horas, no sé, para un estudiante creo que unas 2 horas diarias, para un estudiante avanzado tal vez un poco más, ¿no? Pero ya, yo creo que ahora, por ejemplo, no tengo idea cuántas horas practico, yo cojo la guitarra y cada vez que esté libre puedo tener la guitarra en mis manos. Entonces, a veces pueden ser 4 horas, a veces pueden ser 6, quién sabe si más. Eh, lo que sí es importante cuando uno llega a un proceso, cuando uno ya está más avanzado, ¿no? Y estás apuntando ya a un nivel más profesional, es muy importante organizar tu tiempo de estudio por ejemplo, practicar 30 minutos seguidos y luego tomar un periodo de descanso, ¿no? Porque cuando uno intenta practicar 4 horas diarias, te vas a quemar, no vas a tener un nivel de concentración adecuado. Físicamente va a ser te va a tener una carga bastante grande en ti, porque el trabajo físico que hacemos es muy fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros aprendemos que tenemos que primero tomar una buena postura, relajar los músculos de la quijada, relajar los músculos del cuello para poder tocar, porque el ataque de hacer estos movimientos para tocar la guitarra, ¿no? En la mano derecha, vienen no solo de los músculos del brazo entero, sino vienen de los músculos del cuello y de la quijada. De aquí sale todo el volumen que tenemos al tocar. Entonces, físicamente hay muchas cosas que ponemos nuestro cuerpo y a veces no nos damos cuenta, pues si estamos haciendo 4 horas seguidas todo el tiempo, puede ser hasta perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es hacer 30 minutos y luego tener un periodo de descanso, unos 10 minutos en los que respiras, tu cuerpo tiene un tiempo para como resetearse y luego das otros 30 minutos. Y así, lo que puedas, ¿no? Lo que puedas. Y de verdad, hay veces que son tranquilamente 6 7 horas y no te das cuenta, pero lo recomendable, sinceramente, es no hacer más de 4 horas diarias. Sí.
Perfecto, Mateo. ¿En qué tipo de música o género has incursionado? Sabemos que te gusta mucho la música contemporánea. Sí, bueno, en el colegio yo tocaba mucho en bandas de rock. Me gusta mucho la música latinoamericana, tanto música clásica latinoamericana, ¿no? Música instrumental para guitarra, como también yo he tocado con cantantes y haciendo acompañamientos, ¿no? Y, pero dentro de la música clásica hay una paleta gigantesca de géneros musicales, ¿no? Y tenemos música desde hace 400 años atrás, ¿no? Y de países, de todos los países del mundo. La guitarra es un instrumento que se presta para ser parte del folclore de países a lo largo del mundo, ¿no? Hay gente que toca guitarra en las canciones tradicionales en Finlandia, como la gente que toca el blues, en la época de la esclavitud acá en Estados Unidos, como nuestros indígenas que adoptaron, ¿no? Los instrumentos españoles y adoptaron o sea, bueno, transformaron la música precolombina en música que se interpretaba en guitarras. Entonces, para guitarra hay una cantidad gigantesca de géneros musicales. La música contemporánea me gusta mucho la música española también, pero siempre cuando uno toca música ecuatoriana como que se siente diferente, ¿no? Es como que tienes algo dentro de ti que se conecta bastante con eso. Uno crece escuchando, por ejemplo, también la música de Mercedes Sosa, y cuando escuchas a Mercedes Sosa es como que te transporta a tu infancia, te transporta a este tipo de cosas. Entonces, siempre la música latinoamericana, la música ecuatoriana, como que uno la siente más. Vamos a escuchar ahora la obra Tiento Antiguo de Joaquín Rodrigo.
Mateo, ¿y cómo se dieron las oportunidades para participar en conciertos y en festivales fuera del país? Cuéntanos algo sobre eso, por favor. Claro, bueno, mi primera experiencia fuera del país fue cuando me gradué del colegio. Fui parte eh, del programa de estudiantes de intercambio del Club Rotario. Estuve en Islandia un año. Entonces, me pusieron en contacto cuando yo estuve allá con un profesor de guitarra clásica en Islandia. Y bueno, a través de él toqué muchísimos conciertos allá. Me presenté en algunos lugares, toqué para diferentes personas, toqué en iglesias, allá en teatros. Esa fue como mi primera experiencia fuera del país. Luego también, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, me invitaron a un festival de guitarra clásica en República Dominicana, donde participé, toqué un repertorio que era mitad música española y mitad música ecuatoriana. Fue también una experiencia muy chévere. Tuve la oportunidad de dar clases magistrales también en diferentes ciudades del país. Y sí, esas han sido dos de las más grandes experiencias, creo. En Estados Unidos también he tocado varios conciertos, he estrenado algo de música contemporánea con compositores de aquí, participado en algunos conciertos de la universidad también, y también conciertos que los he organizado por mi cuenta. ¿Y has participado en concursos de guitarra clásica? Sí, los concursos, tengo como una relación rara con los concursos. Participé en dos en Ecuador. Obtuve de segundo lugar un concurso en la ciudad de Quito, que fue el primer concurso que hice, y luego participé en un concurso del Festival Sono, que fui finalista. Eh, Dentro de Estados Unidos participé en dos concursos más, pero sí, pero bueno, los concursos son un poco extraños, ¿no? De hecho, ahora en la universidad en la que estoy, tienen como un poco, mi profesor tiene la fama de que siempre los estudiantes de él ganan bastantes concursos. Entonces, yo sí estoy rodeado con gente que hace concursos profesionalmente, ¿no? Que tienen carreras que están más enfocadas en esto, en hacer concursos. Y entonces, es interesante. Yo pienso que para mí no es el tipo de cosas que a mí me gustan. Yo me considero más un concertista, definitivamente, porque hay gente, no, hay gente que como que toma diferentes caminos dentro de la guitarra. Hay gente que llega a ser grandes maestros, hay gente que pueden ser grandes concertistas y hay gente que pueden dar concursos, ¿no? Dedicarse a los concursos mucho. Yo creo que más voy por lo de ser maestro, que me encanta, y por lo de dar conciertos. Y bueno, hay una diferencia grande también, ¿no? Porque una cosa es hacer un concurso en el que a ti te piden, por ejemplo, tocar 10 minutos de música, un curso, o 20 minutos de música. Entonces, la forma en la que tú te preparas es seleccionas un repertorio que sea de un nivel bastante alto técnicamente y te preparas para que esos 10 minutos sean perfectos, ¿no? Y practicas esos 10 minutos de música y años, ¿no? Años, años, años. La gente que gana concursos toca el mismo repertorio durante 5 años y han perdido 15 concursos hasta tener esa experiencia, porque mentalmente es completamente diferente, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen toda esa experiencia y han tocado el repertorio todo este tiempo, empiezan a ganar. Y empiezan a ganar y empiezan a ganar. Y una vez que ya están, entran como en calor, ya no hay quien les pare, ¿no? Porque, como digo, han tocado este repertorio muchísimo tiempo y tienen muchísima experiencia dentro del escenario con esa música. Entonces, a mí lo que más me gusta es, por ejemplo, una de mis cosas favoritas de la música es sentarme a elegir el repertorio que voy a tocar en un concierto, ¿no? Entonces, tengo una hora de música y cómo voy a hacer para que toda esta hora de música, todas estas obras que son de diferentes países, de diferentes periodos musicales, de diferentes estilos, cuenten una misma historia, ¿no? Entonces, esa es mi parte favorita. A mí yo pienso que, eh, no sé, eso de contar una historia a través del arte es lo más importante.
Entonces, sentarte y no sé, todas estas obras que son como más técnicas, todas estas obras que son más lentas y emotivas. Entonces, ¿cómo les pongo estratégicamente para que todo este conjunto de cosas sean un solo viaje, ¿no? Y poder contarles a la gente esta historia. Entonces, ese es el tipo de cosas que a mí más me llaman. Entonces, sí, por ahí va mi opinión sobre los concursos. Escuchemos ahora una nueva interpretación de Mateo. Mateo, ahora cuéntanos de tu experiencia y lo que estás haciendo en Estados Unidos, tus estudios de tercero y cuarto nivel, y sabemos que algún momento vas a aplicar para un doctorado. Sí, bueno,
Mi experiencia fuera acá en Estados Unidos inicia, creo que en el 2015, si no estoy mal. Eh, bueno, yo una vez graduado del colegio fui a Islandia, como les había contado, y cuando regresé apliqué a la universidad en Cuenca, pero ese año no hubo cupo. Yo hice un semestre en la Universidad de Cuenca, pero ese año no hubo cupo para guitarra. Entonces, eh, estuve buscando y como que tenía ese año de que estaba medio tomando clases, pero en verdad no estaba haciendo guitarra. Entonces me puse a ver universidades fuera del país. Mi papá y mi madrastra siempre tuvieron siempre me empujaron a que un día tienes que salir, tienes que viajar, tienes que viajar. Si vas a ser músico, tienes que viajar, aprovecha, no te estudiar en un conservatorio fuera del país. Entonces como que siempre tuve esa motivación, entonces dije, bueno, voy a intentar y apliqué a diferentes universidades. Sinceramente, cuando apliqué no tenía idea de qué estaba haciendo, solo entré, vi las universidades más conocidas y llené eh, aplicaciones. Entonces apliqué a algunos conservatorios en Nueva York y resulta que me aceptaron algunos y me dieron una beca para Manhattan School of Music, que es la universidad donde hice mi licenciatura. Entonces estuve ahí 4 años. Fue una experiencia única. Solo la ciudad, Nueva York, para un músico es de por sí ya una cosa increíble, ¿no? Y encima de eso, los profesores fantásticos, la infraestructura de la universidad, todo era increíble. Y uno se da cuenta del valor que tiene, en verdad, del tener un buen maestro, porque yo siempre tuve un buen maestro de guitarra, Juan Carlos Mango, siempre fue excelente. Y cuando llegué, o sea, el hecho de que me hayan aceptado en estas universidades, solamente que me hayan aceptado ya es algo que hice mucho, pero aparte de eso me dieron unas becas bastante significativas, ¿no? Que permitieron estudiar, porque los costos son ridículos. Pero bueno, entonces, lo que uno sí se da cuenta es la importancia de que todos los profesores que yo tuve durante mi licenciatura, todos habían luchado toda su vida por tener el puesto que tienen, ¿no? Entonces, no es que a veces se da que hay gente que les toca terminar dando clases de teoría, que no es lo que querían, pero les toca. Entonces, acá el profesor de teoría era una persona que toda su vida se preparaba para dar clases de teoría. El profesor de historia se preparó toda su vida para dar clases de historia. Entonces, el verse rodeado de gente así, que sean el tope de su carrera y que el tope de su carrera sea estar ahí dándote clases, es algo que es una experiencia brutal. Bueno, estuve 4 años allá y en mi último año me invitaron a participar en este festival en República Dominicana, como les había comentado, y en República Dominicana conocí a un guitarrista estadounidense que se llama Andrew Son, eh, que, bueno, yo sinceramente no había oído hablar de él antes. Bueno, le conocí a través de un amigo, pero no había escuchado mucho sobre él. Y luego cuando le conocí allá, me di cuenta que era un profesor increíble, un guitarrista increíble. Y conocí más su trayectoria. Entonces tuvimos la oportunidad de conocernos bastante en este festival y él me invitó a que si querés a hacer una maestría en el estudio de guitarra de él acá en Columbus, Georgia. Entonces así se dio. Llegué acá, sinceramente no sabía mucho qué esperar porque venía de un conservatorio súper famoso en la ciudad, tal vez la cuna de las artes. O sea, no creo que exista una ciudad más productiva por un que Nueva York, ¿ya? Entonces llegué acá a una ciudad como en la mitad de la nada, en Georgia, en el sur de los Estados Unidos, y la universidad como no era muy conocida, entonces no sabía qué esperar, pero llegué acá y el estudio de guitarra es impresionante, es de verdad impresionante. La trayectoria, o sea, viendo atrás los últimos 5 años, los guitarristas que han salido de aquí son todos guitarristas, pero de un nivel espectacular. Entonces,
no, muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de estudiar con él. Eh, y me gradúo ahora en mayo, de hecho mi recital de graduación va a ser el 1 de mayo. Eh, entonces, sí, bueno, ahí es la pregunta, ¿no? Del siguiente paso. Originalmente no planeaba aplicar a universidades este año. Planeaba darme un año para eh, trabajar un poco en las cosas que he aprendido, ¿no? Ahora durante mi maestría, porque 2 años es muy, muy, muy corto tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, planeo darme un año para prepararme, para hacer las audiciones de doctorado, pero resulta que recibí una invitación de una universidad que estaban interesados en que yo aplique para estudiar con ellos. Entonces hice esa audición en la Universidad de Indiana. Eh, pero bueno, estoy esperando los resultados. Hay que ver qué pasa. Sinceramente, sí tenía como más la expectativa de regresar a Nueva York para mi doctorado. Entonces, hay que ver qué pasa, hay que ver en cuanto a becas y eso. Al final, las becas terminan cuando las personas que estudian en este país saben que tus decisiones se tienen que basar en las becas que te ofrecen, porque si no es imposible. Sí. Mateo, ¿y cuál es la diferencia de estudiar en el Ecuador y de estudiar fuera del Ecuador, concretamente en Estados Unidos? ¿Qué diferencias has visto tú en todos tus años? Bueno, es difícil hablar de ciertas cosas, ¿no? Es como un tema un poco controversial. Eh, lo primero, yo creo que esto sí tengo que decir, hay maestros increíbles dentro del Ecuador, sí, hay músicos que han podido desarrollar carreras impresionantes y son muy buenos maestros, ¿no? Muy buenos maestros. Eh, Siempre a mí me da un poco de frustración la parte de la organización de los establecimientos en Ecuador, ¿no? Yo tengo compañeros del colegio que están todavía luchando por o sea, graduarse y tienen que los documentos y tienen que pasar por un poco esta casi burocracia, ¿no? De los trámites y las cosas. También algo que se da mucho, que he visto muchísimo en Ecuador, es que hay mucha esta mentalidad de los maestros que se sienten orgullosos de que, no, en mi clase la mitad del curso falla, la mitad se queda en supletorio, porque yo soy el más estricto y el más difícil de estudiar, ¿no? Entonces la mitad falla la clase. Entonces, esa mentalidad no se ve aquí para nada, para nada. La mentalidad de aquí es mucho más en que o sea, tú estás yendo a iniciar tu carrera y tus profesores son tu equipo, ¿no? Ellos van a estar ahí, te van a ayudar a que seas un profesional, te van a dar todo lo que necesitas, te van a aconsejar, te van a dar este tipo de educación, ¿no? Y ellos ganan de que sus alumnos salgan y sean exitosos, ¿no? Ellos ganan de que si es que tú necesitas ayuda, te van a ayudar. Si tú necesitas tiempo extra con el profesor, van a encontrar la forma de darte ese tiempo extra para que tú puedas pasar las clases bien, ¿no? Entonces, eso de ganar, de que mis alumnos fallen porque soy el más estricto, eso nunca, nunca, nunca aquí, para nada. Eso es algo que... Y cuesta decir que a mí me sorprendió eso, porque es algo que debería ser así, ¿no? Eh, por un lado eso, por otro lado también se ve la cantidad de recursos que manejan las instituciones artísticas, ¿no? Es completamente diferente. Aquí la mayor parte, por más caro que son las colegiaturas, ¿no? La mayor parte de los ingresos de los fondos de las universidades reciben a través de donaciones. Entonces hay personas que tienen mucho dinero que en lugar de pagar impuestos con el dinero que ganan, hacen donaciones eh, que deducen de sus impuestos. Entonces, una gran parte una parte casi que 70-80% del dinero
universidades vienen estas donaciones, entonces el tener los recursos, por ejemplo, de tener un estudio de grabación, de tener, yo qué sé, salas de concierto con la mejor acústica posible, de tener profesores que vengan a dar charlas todos los años para todos los instrumentos, ¿no? Todas esas cosas, y sin depender necesariamente de una entidad, ¿no? Del gobierno que te dé plata, ¿no? O de los cortes de presupuestos del gobierno, no, ellos tienen a través de cosas privadas que se dan, ¿no? Se dan y funcionan bastante bien, entonces. Claro, yo veo la diferencia de lo difícil que era para Carlos Magno organizar los festivales de música, ¿no? Y conseguir fondos, conseguir las salas de teatro. Yo me acuerdo todos los alumnos de Cairo le veíamos en las épocas de los festivales y pasaban rojo del estrés, de que la sala, de que esto, de que acá, de que hay que mover, de que están dando tarde esto, que entonces ver cómo él luchaba y cuando aquí tengo mi profesor que literalmente dice que, ¿sabes qué? ¿Quién toca esta obra bien? Tal persona y a la semana siguiente organiza las cosas y le trae a tal guitarrista de Alemania que venga a darte una clase sobre esta lección porque puede, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas también que influyen bastante, pero infraestructura también, hay muchas cosas que se dan. Yo me acuerdo en mi licenciatura tenía una sala de práctica, ¿no? Un cuarto de práctica que tú aplastabas un botón y sonaba como una iglesia, ¿no? Te tocabas y sonaba la acústica de una iglesia, aplastabas otro botón y sonaba la sala de conciertos, aplastabas otro botón y sonaba como un estadio, aplastabas otro botón y sonaba como un estudio de grabación. Entonces, habían esas cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que en verdad importaban eran los profesores y la facilidad que ellos tenían para traer gente de otros países o que sean expertos en este tema específico a que te hablen sobre ese tema en específico, ¿no? Y bueno, siempre tener un estudio de grabación a la mano es algo bastante interesante. Bueno, con esto has respondido a una pregunta que te iba a hacer de la importancia de las instalaciones en los centros educativos y también un tema y que tenemos que estar hablando todo el tiempo es de la importancia de los mecenazgos que se llaman, de los aportes que pueden hacer tanto personas naturales como jurídicas para instituciones culturales, para escuelas de música, de arte y cultura en general, y que puedan deducir sus impuestos, ¿no es cierto?, para realmente apoyar y no estar con esas escaseces de recursos. Ahora vamos a escuchar un fragmento de una nueva canción interpretada por Mateo y continuamos un siguiente segmento.
Luego de tus estudios de posgrado, ¿qué planes profesionales tienes a futuro? Em, bueno, por ahora terminar mi maestría, ¿no? Hay que ver, como digo, esto del doctorado, eso va a decir muchas cosas, yo pienso. De todas formas, el doctorado lo planeo hacer ya sea este año o el próximo. Y esto de qué voy a hacer después de mis títulos, es una pregunta que me la he venido haciendo mucho tiempo ya. Y me he planteado muchas respuestas, ¿no? Y he intentado aferrarme a muchas de estas respuestas. Pero al final de cuentas, yo creo que mi camino es regresar a Ecuador eventualmente, ¿no? Si quisiera pasar un par de años más aquí, pienso que hay muchas cosas que todavía podría aprender. Y sinceramente yo quiero regresar a Ecuador es a dar clases. Tal vez me gustaría mucho dar clases en una institución universitaria ya. Para eso estoy haciendo el doctorado, ¿no? Eh, bueno, por un lado, porque el título sí te da un cierto respaldo, pero más que nada porque yo de verdad quiero tener, o sea, poder darle a otras personas las oportunidades que yo tuve de tener una educación al nivel que yo tuve, sin que tengan la necesidad de hacer los sacrificios que yo he tenido que hacer, que mi familia ha tenido que hacer, tanto económicamente como emocionalmente también, porque yo me acuerdo hasta de niño y decía, nunca voy a salir de Ecuador. A mí siempre me ha encantado, siempre he sido apasionado de Ecuador, me encanta la cultura, me encanta la gente, me encantan las calles de Cuenca y las montañas, o sea, yo siempre he sido muy apasionado de Ecuador, entonces para mí dejar el país fue una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque, no sé, es parte de mi ser artístico, ya la ciudad respira a través de mi música. Yo en mi música interpreto las calles y la lluvia y la arquitectura de Cuenca. Es una parte de mi ser artístico. Entonces, fue un sacrificio bien grande. Entonces, pero yo al decir que quiero que las personas tengan una educación de la calidad de la que yo tuve, eso significa que para eso yo tengo que ser un profesor muy bueno, ¿no? Entonces me falta un poco prepararme más. Siento que he llegado mucho, he cumplido muchos objetivos, muchas de las cosas que a lo mejor en algún momento de mi vida pensé que no iban a ser posibles, en cuanto tanto técnicamente como interpretativamente. Eh, pero siempre tengo esta necesidad como de que les debo a mis estudiantes del futuro, ¿no? Les tengo una deuda con ellos, entonces tengo que asegurarme de que voy a cumplir con lo que ellos se merecen, ¿no? Entonces, el doctorado es clave, el mantenerme un par de años más con las personas, rodeado de las personas de las que he estado rodeado últimamente también es clave, ¿no? Eh, Entrar en el cerebro de músicos que son verdaderamente músicos, sin importar el instrumento que toquen, personas que entienden el lenguaje musical en un nivel que es muy, muy, muy superior a lo que uno se hubiera imaginado que se encontraría un día, ¿no? Entonces, entrar un poco, entender cómo funcionan esos cerebros es algo que me interesa mucho para estos próximos años, pero como digo, eh, me he planteado como, ¿qué pasa si me quedo aquí? Y pienso que sería mucho más fácil, ¿no? Económicamente y tener una carrera, pero como digo, por el lado personal, Ecuador es parte de mi ser artístico. Tengo que regresar a eso. Y también por el lado que va más allá de mí, yo pienso que hay una cantidad de talento impresionante en el país, ¿no? Y no necesariamente se tienen las herramientas para saber educar ese talento, saber producir ese talento. Y eso es algo que a mí me gustaría ser parte de, o sea, que mi vida eh, se enfoque un poco en eso, ¿no? En darles a tantos artistas
la oportunidad de producir ese talento. Mateo, y justamente como tú te iniciaste en la FICSE en tus estudios y la fundación se plantea crear redes internacionales para que otros alumnos tengan las mismas oportunidades que tú tuviste, ¿cuál podría ser tu aporte para que esto se dé en beneficio de otros guitarristas? Bueno, yo siempre digo que a mí cuando yo llegué, eh, si yo supiera lo que sé ahora, cuando llegué, hubiera hecho las cosas diferente tal vez. Eh, entonces, bueno, el hecho de haber pasado por esta experiencia, de haber estado también en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, en instituciones que han tenido cierto prestigio, con profesores que tienen, o sea, ese tipo de cosas, yo pienso que me han ayudado a entender cómo debería ser el camino de un músico que llega acá, porque yo cuando llegué tenía muy pocas personas que, de hecho creo que no, dentro de guitarra no había nadie que había estudiado dentro del país al menos, que había estudiado en estas instituciones, ¿no? Después me enteré que había un guitarrista que estuvo en Peabody, eh, pero eso fue completamente otra ciudad también. Entonces, yo creo que ya tengo una mejor idea de cómo se puede sacar el mayor provecho. Eh, También he conocido muchos guitarristas que están haciendo festivales internacionales, que siempre están buscando a gente que participe. Entonces, creo que por ahí eso podría ser el mayor aporte, ¿no? Al haber estado aquí y haber conocido a gente que están como guitarristas jóvenes, ¿no? Todavía jóvenes, pero que ya están en sus primeros puestos universitarios, ¿no? Que ya están organizando sus primeros festivales, que ya están haciendo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que ese es un aporte bastante grande porque tener esas conexiones siempre es importante. Y justamente sobre ese tema que hablas, la FIC se ha desarrollado y ha organizado concursos y festivales, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles crees que deben ser las diferentes características que en torno a esto organice la FICSE a futuro, en festivales y concursos? Sí, es otro tema un poco que yo vi, por ejemplo, eh, algo que se tiene que dar mucho es, se tiene que capacitar un poco a nuestros guitarristas, ¿no? Es que están estudiantes, que están empezando su vida profesional, porque me acuerdo en festivales que yo he visto en Ecuador, eh, que a veces cuando hacen concursos, todo el mundo llega al concurso, pero a través de este concurso, de este festival se están dando también clases maestras, y todo el mundo va al concurso, pero no hace nada más. Entonces llegas, tocas la primera ronda, no pasas a la final y te regresas. Y ya, y se acabó. Y ustedes están trayendo guitarristas de otros países que vienen a dar clases magistrales, que vienen a hacer esas cosas, y lo único que llega a la gente es al concurso. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que dar un poco, se tiene que educar un poco. Y me acuerdo cuando hubo el festival, el último festival con concurso que hicieron no fue de la FICSA, fue del Sono. Yo había viajado, estaba con David Vázquez y estaba con otro compañero que llegó, que le llevamos de mi universidad, y estaba dando clases de un guitarrista famosísimo que estuvo en nuestra universidad hace 6 meses, ¿no? Entonces nosotros literalmente le vimos a él y después de unos meses lo volvimos a ver en Ecuador. Y fuimos nosotros tres y Kimberly Toledo también que estaba ahí, fuimos los cuatro que estábamos en las clases maestras y el resto de personas no estaban. Y es como, pero si a instituciones que son de las más prestigiosas están trayendo estos músicos, o sea, se dan todo el esfuerzo de traer músicos de otros países, porque te pueden dar un aporte tan grande. Y llegan a Cuenca, ¿no? Y nosotros estamos ahí y no vamos a las clases maestras, entonces eso sí me parece fatal. Entonces, por eso por un lado, pero bueno, los festivales de la FIEXE siempre no se han dado un tiempo ya. Se extrañan, yo extraño mucho esos festivales porque siempre tuvieron una buena acogida. Carlos Magno siempre supo mover las cosas mediáticamente, ¿no? Siempre hubieron buenos estudiantes, llegaron grupos grandes, siempre estuvo bien organizado, buenos conciertos. Eh, claro que siempre también era
eh, siempre se presentaban cosas, ¿no? Que uno tenía que solucionar al paso, pero el, uno de los trabajos más grandes que ha hecho Carlos Magno, yo pienso, fue el haber traído a todos estos artistas internacionales a Cuenca, porque uno ve en persona estos músicos y aprende mucho de todo, ¿no? El hecho de poder tocar clases, de tener lecciones con ellos, pero también el hecho de verles en un escenario y a veces que hacen un error o que cometen aquí, se olvidan esta parte y se van a la siguiente, yo qué sé. Y uno dice, wow, como son humanos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a escucharlos en el CD y cuando uno practica dice, nunca voy a hacer eso. Pero les ves estos figuras gigantes de la guitarra y a veces se tiene un error o a veces se confunden o están nerviosos antes de dar el concierto. Entonces uno aprende también de ¿Te refieres esa a, cosa, como que te sí. refieres, me imagino, a Ángel Romero y a Pepe Romero que vinieron? Cuéntanos qué es lo que más aprendiste de esas clases magistrales que se dieron aquí. Sí, bueno, Ángel y Pepe Romero fueron unos de varios de los guitarristas que llegaron, pero sí, esas cosas fueron muy, muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que eso fue una de las cosas más valiosas, el ver que Pepe Romero confundiéndose en el Aranjuez, ¿no? O ese, yo qué sé, Ángel que se daba la vuelta y salía del escenario un rato así porque estaba la altura y los nervios lo estaban afectando y luego tenía que regresar. Entonces, ese tipo de cosas, porque como digo, uno a veces se mete estas cosas de que uno tiene que ser perfecto porque solo escucha los CDs y todo y luego no puedes tocar como ellos, dices, está mal, pero escucharlos en vivo como que te rompe esa barrera, ya dices, son humanos, yo también soy humano, ¿no? Debería ser posible algo de esto, ¿no? Mateo, ¿y algo más que quieras agregar antes de finalizar esta entrevista? Bueno, primeramente, invitarles a mi recital de grado que va a ser transmitido en vivo a través de la página de la Universidad de Música. Eso va a ser el 1 de mayo. Y también, bueno, comentarles que como dentro de las actividades futuras que tengo ahora, voy a hacer una charla también. Se va a transmitir también esta charla, va a estar en inglés, pero tuve una charla sobre música ecuatoriana, específicamente sobre música de un compositor otavaleño que se llama Daniel Flores, pero también voy a hablar un poco sobre la música tradicional ecuatoriana y la influencia de la música europea que tiene sobre la música tradicional y un poco sobre cómo buscar dentro de nuestra música la identidad más folclórica, ¿no? La parte más indigenista de nuestras expresiones musicales. Entonces espero que me puedan acompañar en estos dos eventos. Esta charla va a ser el 2 de abril y mi concierto de grado el 1 de mayo. Perfecto, Mateo, estaremos ahí acompañándote. Y terminemos este conversatorio con una interpretación más de una pieza de Mateo en la guitarra.
Bueno, quiero darte las gracias por tu tiempo, por compartir todas estas experiencias y conocimientos que has ido acumulando a través de los años. En nombre de Radio Noticias Cuenca, en nombre de la Fundación FICSE, Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca, Ecuador, te agradecemos mucho por tu presencia en este momento de compartir en el programa Ciudad Cultural. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como digo, siempre para mí es un gusto participar en cualquiera de las actividades de la FICSE y ahora con Radio Noticias Cuenca les deseo lo mejor y muchísimas gracias por esta invitación.